Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angie Moreno y para mí es un verdadero privilegio poder unirme a los otros jóvenes de la Iglesia Adventista Central de Carepa para compartir este material en formato de video que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento y al crecimiento espiritual, especialmente en la población juvenil. Antes de introducirme en el tema que me corresponde, me gustaría invitarte a tener una oración para invocar la presencia del Espíritu Santo, de tal manera que podamos entender el tema y poner en práctica las lecciones que aprenderemos de él a continuación. Entonces, oremos. Querido y buen Dios, que tu morada es el cielo. En esta hora nos acercamos ante tu trono de gracia a través de los méritos de Cristo Jesús, reconociéndote como el Creador, el sustentador y el Redentor de la humanidad, a través de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, Señor, reconocemos nuestra condición delante de ti, que somos indignos, que hemos caído y hemos sido destituidos de tu gloria, Señor, a causa del pecado. Es por eso que rogamos que la presencia de tu Santo Espíritu sea restaurándonos, que sea su poder capacitándonos para entender el tema que se va a presentar a continuación y poner en obra las enseñanzas de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Perdona por favor nuestros pecados y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema que voy a compartir con ustedes en esta hora se llama La vida victoriosa y está basado en el capítulo 29 del libro Mensajes para los jóvenes. Ahora bien, cuando pensamos en el título La vida victoriosa, esto haciendo referencia a la vida del cristiano, inevitablemente tenemos que pensar en conflicto. Si se habla de victoria es porque hubo un conflicto, es decir, la victoria es uno de los posibles resultados tras haber peleado una batalla, tras haber participado en una guerra o en un conflicto. Y eso es algo que a todos los cristianos nos interesa porque es en la situación en la que estamos en guerra, estamos en un conflicto entre el bien y el mal, en el cual hemos tomado partido por el equipo ganador, el equipo vencedor, el equipo de Cristo Jesús. Sin embargo, para nadie es un secreto que esa victoria no es fácil de conseguir desde el punto de vista humano. Y es por eso que vamos a adentrarnos y vamos a tratar de comprender un poco más acerca de cómo tener una vida cristiana victoriosa. Y si yo preguntara, ¿cuáles consideras tú que son las claves o cuál es la clave para tener una vida cristiana victoriosa? Probablemente alguien diría, la oración es clave, es fundamental. Otra persona podría pensar, el estudio de la Biblia, la testificación, la presencia del Espíritu Santo. Y aunque todos tienen razón, en este capítulo en específico me llama la atención que no se mencionan directamente la oración, ni el estudio de la Biblia, ni la testificación. Pero no me malinterpretes, no significa que estas cosas no tengan su lugar y que no sean importantes a la hora de obtener la victoria espiritual, sino más bien esto podría hacer referencia a que tal vez es necesario darle otro énfasis, poner la mirada en algo que hemos olvidado y que es muy importante para obtener la victoria en el conflicto entre el bien y el mal. Pero antes de hablar de esos puntos que tal vez hemos perdido de vista, me gustaría compartir contigo lo que dice Daniel, el libro de Daniel en el capítulo 6 y en el versículo 10. Esto para darle fuerza a la oración, el estudio de la Biblia y la testificación como claves para la victoria, aunque no es precisamente de ellos que vamos a hablar en esta oportunidad. Daniel capítulo 6 versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo antes. Vemos que Daniel está frente a una situación de conflicto y se enfrenta a ese conflicto a través de la oración, es decir, pone su confianza en Dios, se refugia en Dios y cómo lo hace comunicándose con él a través de la
oración. Así que esto para mencionar que la oración ciertamente es clave. Pasamos a Salmos. Salmos capítulo 19, versículo 105. Salmo 19, vamos a buscarlo. Salmo 119, perdón, 105. Y dice así la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en este punto a mí me gustaría que imagináramos por un momento que estamos en un ambiente completamente oscuro, en un ambiente en tinieblas. No podemos ver nada, a pesar de que nuestra vista tiene todas las facultades, no podemos ver nada. Y de alguna manera alguien coloca en nuestras manos una lámpara, coloca en nuestras manos una lámpara que tiene aceite y que está encendida. ¿Qué pasaría en ese instante? Podríamos ver perfectamente el camino, podríamos buscar la senda por la cual deberíamos avanzar, podemos discernir claramente. Y de hecho ese es el efecto que tiene la Biblia cuando es estudiada, es escudriñada bajo la influencia del Espíritu Santo. Nos muestra el camino para que podamos andar por él. Otra de las claves que alguien podría mencionar es la testificación. Y para corroborar eso, vamos a ir a Hechos, en el capítulo 4, Hechos 4, versículo 20, donde dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hace parte de la experiencia del cristiano. El poder de Dios, su misericordia, su gracia se manifiestan de una manera tan impresionante que alguien que ha sido objeto de ella no puede simplemente callar y esconder lo que ha pasado, su experiencia, su testimonio, su transformación, sino que esto se convierte en una evidencia del poder de Dios para la transformación y para impresionar a otras personas que aún no le han conocido. Así que ciertamente estas son elementos claves para el fortalecimiento espiritual y para obtener victorias en Cristo Jesús. Sin embargo, me llama poderosamente la atención que el capítulo 29 del libro Mensajes para los Jóvenes no hace énfasis en ellos. Y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no hace énfasis en la oración, en el estudio de la Biblia, en la testificación? Y llegué a la siguiente conclusión. Tal vez sea porque hemos tenido muy presente, por lo menos en teoría, el poder y la importancia de estos elementos, pero hemos descuidado y hemos perdido de vista otros elementos que son igualmente importantes y vitales para poder obtener la victoria espiritual. Lo que estoy tratando de decir es que no basta con orar, no basta con estudiar la palabra de Dios bajo la influencia del Espíritu Santo, ni testificar, a menos que esto me mueva a la acción en mi vida espiritual de manera personal. Si la oración, si lo que yo le comunico a Dios y lo que Dios me comunica a mí a través de la oración no me lleva a la acción, entonces no se está cumpliendo el objetivo. Si al estudiar la palabra de Dios y recibir luz a través de ella no me lleva a mí a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, entonces no se está cumpliendo el objetivo, no se está obteniendo la victoria. Volvamos a la ilustración que les mencionaba de la persona que está en medio de las tinieblas, no puede ver nada, y que a quien le colocan una lámpara en la mano y ahora puede ver. La idea de poder ver e identificar el camino para andar por él es que la persona transite el camino, no es que la persona se pare en el camino y diga, ay, qué camino tan interesante, estrechito, este camino no está como tan agradable, lleno de piedras, lleno de huecos, tal vez de algunas dificultades, un camino no muy agradable. La idea no es esa, la idea es que podamos tomar la lámpara e iluminar el camino y andar por él, es para andar por el camino. Y ese andar por el camino requiere obligatoriamente una respuesta por parte de la persona
que recibe la lámpara, la persona que ora, la persona que testifica, la persona que estudia la Biblia. Una respuesta. Y es que el pie no puede ser movido por Dios porque es una facultad que nos corresponde completamente a nosotros como seres humanos, la decisión de mover el pie para andar por el camino. Es decir, Dios te muestra el camino, Dios te da la fuerza, te da la capacidad física, en el caso de la ilustración que estamos tomando, Dios te da la fuerza para, en tu cuerpo para que tú puedas levantar el pie, pero ¿quién tiene que tomar la decisión de levantar? ¿Quién tiene que consentir en levantar el pie y avanzar? Es el ser humano. Y esto es algo que no solamente lo manifiesto en esta ilustración, sino que a lo largo de la Biblia vemos que, por ejemplo, cuando iban a cruzar el Mar Rojo, coloca el pie en el agua, avanza, van a cruzar el Jordán, avancen. Dios no podía avanzar por ellos. Dios les daba las promesas, Dios les daba el poder, les daba la capacidad, les daba la evidencia de que Él los amaba y de que Él estaba con ellos, pero ellos tenían que avanzar por fe. Así que, de acuerdo con esto, puedo decir que el capítulo 29 tiene el énfasis o hace énfasis en la respuesta que debe dar el ser humano ante los estímulos divinos que recibe a través de los ejercicios espirituales ya mencionados. Es decir, recibimos estímulos divinos a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través de la testificación, pero el capítulo se centra en la respuesta que el ser humano debería dar ante esos estímulos. Ahora, ¿qué respuesta espera Dios? El Señor espera que manifestemos confianza en Él, que manifestemos fe en Él. Asimismo, que tomemos una decisión resuelta o que ejercitemos la voluntad, que ejerzamos ese poder de la voluntad para decidir andar por el camino, para decidir confiar en sus promesas y decidir hacer su voluntad, andar en la luz que Él nos ha dado a través de las Escrituras. Asimismo, Dios espera que nosotros nos apropiemos y nos responsabilicemos de la luz que Él nos ha confiado, que hagamos esa luz nuestra, que la hagamos parte de nuestro vivir. La idea no es decir, sí, yo sé, tal cosa es verdad, tal cosa es cierta, tal cosa es buena, la ley es buena, pura, santa. No basta con decir que la ley es pura, buena, santa y entenderlo y creerlo así, sino que la respuesta que Dios espera es que nosotros consintamos y resolvamos mediante la fe avanzar en la obediencia de su ley. Ahora, todo esto que hemos mencionado, la confianza en Dios, tomar una decisión resuelta, apropiarnos de la luz que hemos recibido como que Dios la dio para nosotros y hacerla parte de nuestra vida, todo eso nos va a ayudar a avanzar en un punto. Pero ¿qué va a pasar más adelante en el camino? Porque nosotros sabemos que la relación con Dios debe ser de dependencia constante. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo interviene Dios para motivarnos a seguir adelante? No solamente dar un paso, 2 pasos, 3 pasos, sino motivarnos a seguir adelante durante todo el camino hasta que podamos llegar al final y obtener la recompensa. Entonces, lo que Dios hace para motivarnos es, primero, nos da al Espíritu Santo, quien a su vez nos da más luz y más fuerza para seguir adelante. O sea, recibimos respaldo, recibimos ayuda divina para avanzar y seguir adelante. Asimismo, el Señor nos confiere gracia para cooperar con la resolución del ser humano. Es decir, no se trata solamente de que el ser humano resuelva, así como Daniel lo hizo, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No solamente se trata de que tomemos una decisión firme como la de Daniel, sino que si esa decisión no va acompañada del poder divino, simplemente vamos a sucumbir ante la prueba, ante la adversidad. El Señor entonces nos promete y nos provee bendiciones espirituales para que podamos avanzar en ese camino y no nos quedemos simplemente en un punto 3 pasos después, 5 pasos después, sino que sea un avance constante en el camino.
Ahora, no podemos perder de vista que tenemos un enemigo que no se va a quedar tranquilo mirando cómo avanzamos contentos y felices a través del camino. Hay un enemigo que planea estrategias para derrotarnos. Ese enemigo es Satanás. Ahora, ¿qué estrategias usa él para derrotarnos? Prestemos mucha atención porque en ocasiones somos víctimas de esto, pero no lo identificamos en el momento. Lo que Satanás hace es que trata de apartar nuestra mente de Jesús, desviar la atención de Jesús y que nos concentremos en nuestra degeneración, en nuestra degradación, en nuestros defectos de carácter. Y una vez ha logrado eso, entonces nos quiere hacer dudar, ¿realmente Dios me ama? ¿Realmente Dios me perdona? ¿Realmente soy importante para Él? ¿Quién soy yo? ¿Por qué Dios me prestaría atención? ¿Por qué le importaría yo a Dios? Porque lo que hace Satanás es que desvía nuestra mente de Jesús y hace que concentremos nuestros ojos, nuestra vista y que nos enfoquemos en nuestras debilidades, en nuestros defectos. Asimismo, no solamente nos hace dudar, sino que nos amenaza, nos sugiere pensamientos amenazantes. ¿Cómo te atreves a acercarte a Dios, un Dios que es santo y perfecto? ¿Con qué autoridad lo haces? ¿No te ves que eres defectuoso, que eres imperfecto? ¿No ves que acabaste de cometer tal o cual pecado? Esa es la estrategia de Satanás para desanimarnos, de tal manera que no avancemos por el camino. Y voy cerrando con esta parte. Entonces, de acuerdo con esto, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta ante los ataques del enemigo? Me gustaría mencionar estos 4 puntos para ir cerrando. Debemos primero consolarnos en las promesas de perdón y restauración que hemos recibido de Dios a través de su palabra. Escrito está. No debemos depender de sentimientos y de las emociones porque los sentimientos y las emociones son variables. Hoy sentimos una cosa, mañana lo sentimos de otra manera y si nuestra comunión con Dios y nuestra posición delante de Dios va a depender de cómo nos sintamos, entonces ciertamente vamos a entrar en confusión. Debemos consolarnos en las promesas, debemos aferrarnos a un escrito está. No se trata de cómo me siento yo, no se trata de qué emoción esté experimentando, sino de la promesa de Dios. Así ha dicho Jehová, y si Dios lo dijo, es verdad que voy a avanzar por fe en esa decisión, en ese camino. ¿Cómo vamos entonces a hacer frente a esos ataques? Otra manera, no vacilando, estando firmes en lo que hemos aprendido del Señor. Firmemente avanzar y permanecer en eso. Y por último, hacer la obra que Dios nos ha confiado. Muy bien, para ir cerrando, me gustaría compartir con ustedes un fragmento de lo que dice el capítulo 29 de Mensajes para los Jóvenes. El amor de Cristo por sus hijos es a la vez tierno y firme, y es más fuerte que la muerte, porque murió para obtener nuestra salvación y para unirnos con Él mística y eternamente. Tan fuerte es su amor que maneja todos sus poderes y emplea los vastos recursos del cielo para beneficiar a su pueblo. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aunque el pecado ha existido por siglos y ha tratado de contrarrestar ese amor e impedir que se derrame sobre la tierra, sigue fluyendo en raudales abundantes hacia aquellos por los cuales Cristo murió, es decir, hacia ti y hacia mí. Así que si tu deseo en esta hora es poder tener la victoria en tu vida espiritual a través de Cristo Jesús, es bueno que te aferres a esas promesas, te aferres a ese mensaje de amor, de perdón y de restauración que Jesús nos ofrece en su palabra. Gracias por escuchar este mensaje, espero que haya sido de bendición para ti y que Dios te bendiga.